6:41, hace instantes hemos recordado justamente todo lo que sucede en Venezuela, esta crisis, los reclamos que se dan no solo en Venezuela, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, para que se muestren las actas y se sepa quién ganó efectivamente las elecciones del pasado 28 de julio. Ahora, ¿cuál es el impacto además de la migración? Recordemos que en nuestro país tenemos un poco más de 1 millón de ciudadanos. Las cifras arrojan 1.5 millones de ciudadanos venezolanos que radican en nuestro país. Los detalles con relación a esa parte de la economía los trae Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Joana. Buen día, queridos oyentes y televidentes de RPP. Sí, vamos a comentar el tema del impacto económico de la migración venezolana porque hay evidentemente mucha preocupación, señores. Ustedes deben entender, la mayoría conoce la historia. En Venezuela se inició un régimen en los años 2000 en el cual se primó mucho el gasto público, se mejoraron mucho programas sociales, pero dependía mucho de cuánta plata ingresaba al país por el petróleo. Recordemos que Venezuela es uno de los países que tiene más reservas de petróleo del mundo. Y el problema fue cuando a inicios del 2010 empezaron a caer los precios del petróleo y ahí los ingresos del Estado para poder sostener cayeron muchísimo. Tenían controles de precios, tenían muchos subsidios y por lo tanto hicieron lo que nosotros también hicimos en los 80, que es una mala receta, que es imprimir más dinero, imprimir más billetes, y eso hizo que la inflación se dispare, llegando a ser 1.000.000%. Evidentemente todo ese descalabro económico, fíjense cómo la economía también impacta tanto en la vida de las personas, generó más la escasez y sin duda problemas políticos, generó que haya una migración masiva. Se estima que hay más de 8 millones de venezolanos que han migrado de Venezuela al mundo. Y en el caso Perú y Colombia somos los países que más venezolanos hemos recibido. En Perú se estima que hay 1,5 millones de venezolanos. Y ante lo que se venía viendo en el país los últimos años era una recuperación económica, un rebote económico, estaba mejorando la economía venezolana, se estimaba que este año iban a crecer 4%. Pero miren cómo ha sido el descalabro, señores, desde el 2010 hasta el 2023, en 13 años han perdido el 70% del valor de su producción, 70%, es como han retrocedido décadas los venezolanos en Venezuela, y la economía puede demorar entre 20 y 40 años en recuperarse si es que siguiera creciendo, ¿no? Entonces sí tenemos ese problema, y la migración venezolana, Joana, yo les quería contar aquí un poco, porque hay muchísimos estudios que miran cómo nos ha impactado la migración venezolana, y hay cosas positivas y cosas que tal vez han podido ser mejores. En primer momento, en el 2018, cuando se dio el primer flujo grande, 2018-2019 es cuando más venezolanos vinieron a Perú, ahí sí hubo un impacto negativo sobre un grupo, sobre todo mujeres que se dedican a servicios, restaurantes, atender tiendas, ese tipo de negocios. Ahí sí vimos que hay mujeres peruanas que sí perdieron mucho trabajo, mucho empleo, porque se empezó a contratar a más migrantes venezolanos. Pero si miramos, digamos, los impuestos inicial, los impuestos indirectos, es otro panorama. Eso también es muy buena observación, Joana, porque esas personas vienen y consumen, se generan más negocios, se generan más impuestos. Se estima que han aportado a la economía peruana 5.000 millones de soles solo en impuestos los migrantes venezolanos. Pero cuando miramos el efecto ya en el largo plazo, o sea, ya han pasado 5 o 6 años, ¿verdad?, desde las migraciones grandes, vemos más bien un efecto positivo en el empleo. No en el empleo formal, lamentablemente, porque los venezolanos todavía están muy concentrados en el empleo informal, pero en el empleo total y en el ingreso de los peruanos hay un mayor incremento en las provincias donde hay más migrantes venezolanos. ¿Por qué? Por este tema de la cadena se demora un poco, pero llegan más venezolanos, consumen más, van a restaurantes, compran cosas, los peruanos abren más negocios y eso genera más empleo y más ingresos, ¿no? Entonces, en el mediano plazo los resultados están siendo positivos. Además, hay experiencias muy positivas como el reconocimiento de los médicos venezolanos en la pandemia, ¿verdad?, que también ayudaron muchísimo en la atención en la primera línea. Entonces, hay experiencias positivas, sí hubo un impacto inicial, pero ese impacto ya se ha ido diluyendo con el tiempo en el empleo y más bien ahora es una fuerza
positiva para el país. Lo que tendríamos que hacer es trabajar para que a los profesionales, sobre todo, integrarlos más, porque eso permitiría que la productividad peruana crezca. Ojo que los migrantes venezolanos que han venido son más educados que los peruanos en promedio. Ellos tenían 45% de las personas que han venido tenían ya educación superior universitaria o técnica. Imagínense, es una fuerza laboral que Perú no ha pagado para educar, pero puede aprovechar su productividad. Entonces deberíamos de ver un mecanismo más fuerte para integrarlos en el mercado laboral más formal, Joana. Y un mecanismo además que no deje de lado tampoco a los peruanos, porque eso generó, digamos, incentivó una serie de rencillas que iba tirando ya un poco incluso hacia la xenofobia. Entonces, evitar eso sí, pero impulsar, digamos, una fuerza común aquí en nuestro país, porque trabajo es lo que más se necesita. Que se complemente, ¿no? Exacto, sí, efectivamente. Mónica, muchas gracias. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ha estado con nosotros, como todos los días, con el comentario económico. Volvemos luego de los anunciantes en RPP, la voz de todo el Perú.